Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Amigos televidentes, muy buenos días. Hoy originamos Despertar Educativo desde el Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe, un lugar muy cercano a uno que estuvimos visitando hace poco en la temporada de vacaciones, el Museo de Antioquia y la Plaza Botero. Jaime, buenos días. Alejandra, buenos días. A nuestra espalda se encuentra de pronto una de las edificaciones calificadas como joyas arquitectónicas que quedan aquí en la ciudad de Medellín, que fue sede por muchos años de la Gobernación de Antioquia. Bienvenidos. Salud, prestaciones sociales y proceso de ascenso a la comunidad docente, temas que hicieron parte de la Junta Nacional de FECODE. De parte de las subdirectivas y delegados se esperan aportes frente al prepliego de condiciones del contrato de salud. Fue acogida la petición de FECODE de la presencia del presidente Santos como garante del cumplimiento de los acuerdos entre el MEN y FECODE. Atención, Adida insiste en el cumplimiento de la palabra empeñada del gobernador, quien se comprometió a pagar los días recuperados tras el paro del 2001. 12º Congreso Iberoamericano de la Historia de la Educación, otra muestra más de la vitalidad de la educación en la región. Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, la mejor referencia histórica de Antioquia. Bueno, ya tenemos nuestro primer invitado, se trata de Diego Calle Pérez, es de la Subdirección de Planeación del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia. Doctor Diego, buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Hablemos de esta edificación que yo aseguro que es uno de los poquitos patrimonios arquitectónicos que queda de la ciudad de Medellín. Y es el único en este estilo, es una construcción de Agustín Góvarz, un arquitecto que vino en la década de 1920 por una comisión del Estado pues de Antioquia. Construyó cárceles, templos como el de Don Matías, y esta construcción pues que es, digamos, de resaltar en torno como a todo su parte arquitectónica por esa gran combinación que tiene entre lo románico, lo gótico. Es un estilo ecléptico, pero reúne todo en sus columnas, en sus muros, en sus puertas, todo en sus pisos, una construcción muy novedosa para ese entonces. Que se planeó más grande, pero se quedó a mitad de camino por la crisis del 30 del siglo pasado. Sí, así fue. Esto tenía una proyección casi de una cuadra a la redonda, casi lindando con la calle, pues lo que es hoy en día el pasaje Carabobo, muy cerca a lo que es también el Museo de Antioquia, donde también fue la Alcaldía de Medellín. Aquí funcionó por mucho tiempo la Gobernación de Antioquia y la Asamblea Departamental. Sí, aquí sesionaba los diputados y estaban en ese entonces pues el gobernador y sus secretarios, que no creo que en ese entonces eran más de 10. ¿Vale la pena venir aquí a visitar esta edificación tan hermosa? Sí, vale la pena en torno, bien sea por toda la riqueza que tiene arquitectónica, por la historia, la connotación que tiene dentro de la ciudad, dentro del centro, al lado del Hotel Nutibara, que es otro, digamos, de los emblemas y tal vez de edificios ya de la época de los 60, como el edificio de la Naviera, que después fue la Contraloría. Hoy en día es un edificio que es encargado, que está de la Universidad de Antioquia, está en restauración, y que tiene una riqueza como el archivo histórico. Archivo histórico, permítame, quería llegar ahí, que el archivo histórico venía en mulas de Santa Fe de Antioquia para Río Negro y se cansaron los arrieros y la dejaron aquí. Y de ahí viene pues muy anecdóticamente eso, que lo cuenta inclusive el profesor Roberto Luis Jaramillo en todo ese recorrido, y aquí fue donde se definió a través de ese archivo histórico la capital de Antioquia, porque supuestamente en todo ese recorrido iba a ser era Río Negro. En ese archivo, ¿qué hay?
historia desde cuándo? Una riqueza, es un archivo que Mapas. hay mapas, hay una historia De defunción. de defunción, de todo lo que tenía que ver pues como con los jueces pedáneos de ese entonces, de la 1670, toda la cuestión de la minería en Antioquia. ¿Cómo era el río Medellín? Cómo ahí se encuentra cómo era, cómo fueron los primeros trazados, de manera que hay mapas, hay todo lo que tiene que ver con baldíos, con minería, ahí inclusive está el archivo de Pedro Rodríguez de Sea, que vendría a ser el papá de Francisco Antonio Doctor Sea. Diego, permítame, hagamos una pausa para darle paso al primer invitado de la Junta Directiva de Adida, el magíster Luis Fernando Ospina Yepes, presidente de la organización sindical. Buenos días a toda la comunidad educativa y muy especialmente a los maestros. Se acaba de realizar la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Allí varios aspectos a destacar. En primera instancia, FECODE había establecido una ruptura con el Ministerio de Educación debido a la falta de cumplimiento de los acuerdos. Por lo tanto, se exigió la presencia como garante del proceso del presidente de la República. El acta se firma con la ministra de Educación, el viceministro, y de parte de FECODE su presidente y secretario general, pero obviamente con la garantía de seguimiento de estos compromisos por parte de la presidencia de la República. Por lo tanto, al restablecer las conversaciones, se tienen en cuenta varias conclusiones, digámoslo así. La primera, respecto a la salud. Es bien sabido que los términos de referencia se había publicado un prepliego y este prepliego tiene una serie de dificultades. Por ello, FECODE convoca a que los maestros, las organizaciones sindicales, a través de un proceso de consulta, tengan una especie de propuestas que pueden ir hasta el próximo 27 de julio de los corrientes. Por lo tanto, estamos esperando los aportes al prepliego de condiciones en materia de salud de las diferentes subdirectivas, tanto de las entidades certificadas como de los municipios, para que hagamos aportes en materia de salud. De todas formas, de manera, digámoslo así, unilateral, se toma la determinación de prorrogar los contratos hasta el 15 de enero del año 2017 y viene todo el proceso de licitación pública. En segundo lugar, frente al proceso de evaluación de carácter diagnóstico formativa, han existido demasiados rumores y sobre todo versiones que no obedecen a una veracidad, manifestando pues que la mayoría de docentes perdió cuando en realidad no ha culminado el proceso. El próximo 23 de julio van a publicar los resultados definitivos y allí nos daremos cuenta que este proceso fue de carácter exitoso, sobre todo porque garantiza que muchos maestros puedan ascender en el escalafón y que desde el año 2005-2006, es decir, más de 10 años, se les había negado la posibilidad de ascender. Por lo tanto, nos expresaremos concretamente cuando publiquen todos los resultados. Además de esta primera situación de los resultados, aquellos maestros, los pocos o algunos maestros que no hayan pasado este proceso del video, se viene a toda una serie de situaciones como lo es un curso de capacitación que pretende fortalecer, digámoslo así, aquellos aspectos en que los maestros, digámoslo así, fallaron. Por lo tanto, estas apreciaciones falsas de algunas redes sociales y de algunos maestros no obedecen a la verdad, porque pretenden desestabilizar a FECODE cuando en realidad va a ser un proceso exitoso y como les decimos, frente a eso nos vamos a expresar. En tercer lugar, se queda con el compromiso de parte de la ministra de Educación y del Congreso de la República en el sentido de conformar la comisión tripartita o, digámoslo así, definir los senadores que van a estar en este proceso para iniciar, obviamente, toda la discusión frente a la apuesta de un estatuto único que dignifique la profesión docente, que esperamos pues que esto sea una realidad. Y en cuarto lugar, quiero destacar que en materia de prestaciones sociales hay un compromiso que va a hacer el seguimiento el viceministro de Educación en el sentido de que tanto las secretarias de Educación
como la fiduprevisora, tengan unos procesos de celeridad y eficiencia en materia de cumplimiento a los términos establecidos para la liquidación y pago de prestaciones sociales como las pensiones y las cesantías, porque se han ido incumpliendo. Entonces, en ese sentido, hay ese compromiso de cumplir con los términos establecidos para pensiones, cesantías y obviamente también intereses a las cesantías. De modo que para nosotros consideramos que ha sido un éxito el desarrollo pues, de la Junta Nacional de FECODE. Hay otros puntos que desarrollaremos posteriormente, pero de todas formas se suscribe este compromiso de seguimiento y se crean unas comisiones para dar cumplimiento, digámoslo así, a los acuerdos. En materia departamental, pues obviamente estamos en el proceso de seguimiento a los acuerdos con las entidades territoriales que ya hemos firmado este proceso de negociación, pero también seguir con aquellas entidades que no hemos culminado el proceso e iniciar con algunas entidades como Turbo y Sabaneta que aún no se ha desarrollado este proceso. Deploramos eso sí que de parte del municipio de Itagüí se quiere excluir a Dida dentro de este proceso. Estamos exigiendo mediante un derecho de petición de que esto no sea así y de lo contrario haremos alusión a una querella porque no se puede violar el diálogo con las organizaciones sindicales, porque la gran mayoría, por no decir que todas, están en un proceso de diálogo con las organizaciones sindicales y consideramos que esto debe ser el desarrollo de la Constitución como tal y no negar ese derecho a las organizaciones sindicales. Un buen día para todos. Les compartimos a todos ustedes televidentes que nuestra ciudad, Medellín, recibió el 12º Congreso Iberoamericano de la Historia de la Educación en América Latina en el primer semestre de este año. Este también se deliberó en Adida y fue uno de sus escenarios. A partir de hoy, ustedes van a encontrar una serie de informes especiales. Conozcamos el primero. El Congreso Iberoamericano de la Historia de la Educación nació en Bogotá en 1992 y después de recorrer varios países de Europa y Latinoamérica, reunió en Medellín en su 12ª versión, a lo largo de una semana, a más de 650 personas, entre investigadores, docentes y estudiantes. El objetivo, compartir experiencias y resultados de investigaciones relacionadas con la práctica pedagógica, bajo 8 ejes temáticos. En especial quiero resaltar un eje que logramos constituir en torno a la historia de las otras educaciones, enfatizando en pueblos indígenas y afro y cómo no han estado contemplados en la historia de la educación y cómo vienen sus luchas desde los movimientos pedagógicos no convencionales, construcción de cartilla, bueno, entre otros asuntos. Tuvimos también una inauguración, un lanzamiento iberoamericano de un documental, se llama Menino 23, que es una producción brasilera que se lanza por primera vez pues, en nuestra región y que trata sobre la esclavización de niños negros en el Brasil por un movimiento nazi. Dice el coordinador que este congreso puso en evidencia la vitalidad del movimiento pedagógico que abre horizontes de futuro. Hay una segunda conclusión fundamental que sale de la asamblea que se realizó esta mañana en el Teatro Popular Camilo Torres de la Universidad de Antioquia y que consiste en apoyar la defensa del Instituto Pedagógico Nacional, creado en 1926 en la ciudad de Bogotá, lleva 89 años de funcionamiento y la Asamblea apoyó enviar una solicitud al Congreso de la República de Colombia para incrementar los rubros de nuestra Universidad Pedagógica Nacional y poder sostener el colegio en tanto patrimonio pedagógico. Otro de los ejes temáticos tratados en el Congreso habló de la historia de la educación, entre las violencias, la guerra y la paz. Allí se problematizó desde una perspectiva, bien sea narrativa o bien sea de historia social, cultural y política, el lugar del maestro y de la escuela en procesos, por ejemplo, como en el de Chile o en la Argentina en tiempos de dictadura o en el México posrevolucionario de principios del siglo XX, y eso ilustró en cierta perspectiva muy amplia y diversa
cómo se puede resignificar el lugar del maestro hoy desde las prácticas, desde el diálogo con la comunidad. Es una comunidad que toca restituir su tejido social y la pedagogía ahí tiene mucho para la restitución del tejido, pero también cómo han sido objeto de despojo, de violencia y de masacres. Entonces la historia nos muestra que no es la primera vez que ocurre en nuestro continente, en nuestra región una situación similar, y también nos da muestra de cómo se ha venido explorando otra construcción de memoria a partir de esas historias de la violencia. Despertar educativo. Ya vimos la primera parte del informe que les tenemos del Congreso Iberoamericano de la Historia de la Educación en América Latina. Ahora vamos para el segundo, en el que la cotidianidad, la cultura y los saberes escolares hacen parte del eje temático. Veamos el segundo informe. El coordinador fue el profesor Alejandro Álvarez, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional, quien reveló que sobre estos temas se presentaron más de 150 ponencias que se tuvieron que trabajar en 5 mesas temáticas. Lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo es una historia de la manera como se vive por dentro la escuela, como desde su genealogía histórica desde el siglo XIX en América Latina. Eso nos permite hacer estudios comparados sobre la historia de la escuela, de la cultura escolar, de la cotidianidad, pero hacemos mucho énfasis también en la noción de saber escolar, porque estamos planteando, y eso fue muy interesante en el Congreso por la gente que trajo muchos trabajos de Brasil sobre todo, pero también de Argentina, de México, de Chile. La noción de saber escolar tiene que ver con la manera como se produce conocimiento en la escuela y una manera de mostrar digamos, el campo intelectual del maestro. El maestro es históricamente podemos mostrar cómo produce saber y conocimiento en y para la escuela, pero es un conocimiento que incide en la vida social, incluso en el desarrollo de la ciencia. Entonces ahí llegan muchos trabajos de historia del currículo, historia de las disciplinas escolares, pero también cómo los maestros interceptan muchas veces los lineamientos curriculares, las políticas educativas que dictan lo que se debe enseñar en la escuela, pero lo interceptan y lo transgreden, lo transforman, lo recrean. Hay algún historiador francés que llama eso la alquimia pedagógica. Cuando se concreten los acuerdos de La Habana, planteó este pedagogo cuál debe ser el papel del maestro. Y de hecho nosotros planteamos que el maestro es quien ha sostenido el tejido social en este país en medio de la guerra. Muchos dicen que este país desde afuera lo ven con la violencia que hemos sufrido durante tantos años y dicen que es un país que desde afuera se ve como inviable y no entienden cómo el país ha seguido sosteniéndose. Nosotros creemos que el maestro en gran parte ha sostenido ese tejido social descompuesto por la confrontación armada en muchas regiones del país. Y ahora en el posacuerdo, pues por supuesto, si no es con el maestro que se trabaja en las regiones, en el campo, sobre todo donde aconteció la guerra o ha acontecido la guerra, si no es con los maestros, ¿quién? En la provincia, en los pueblos, en las veredas, en las ciudades pequeñas, incluso en las ciudades grandes, porque en las ciudades grandes esa migración, ese desplazamiento que es histórico también, pues esas poblaciones llegan desamparadas, muchas veces el único referente que tiene la escuela del barrio, de la localidad, de la comuna, y bueno, es gracias a eso que las familias se pueden reconstruir, reconfigurar después de periodos largos de violencia. Pero entonces, ¿qué hacer? Estamos a puertas de la firma de ese acuerdo. ¿Qué hacer desde el punto de vista del magisterio? Sí, yo creo que el magisterio está llamado por un lado, a mostrar lo que sabe y lo que ha hecho. En este congreso, por ejemplo, hacemos muchos llamados y énfasis a que el maestro sí tiene una experiencia y tiene un recorrido y tiene un saber acumulado, histórico, de todo eso que significa tejido social, tejer comunidad.
pues ahora lo que yo creo que se trata es de hacer caer en cuenta a las mismas organizaciones guerrilleras que están firmando la paz y al gobierno nacional, por supuesto, y sobre todo al gobierno nacional para que le reconozcan al maestro ese papel digamos, de gran tejedor de sociedad, que es lo que necesitamos en este posacuerdo. Seguimos en Despertar Educativo y por supuesto con nuestro invitado, con Diego Calle, profesor, investigador, historiador y que hace más de 30 años visita las instalaciones de lo que conocemos como el Palacio de Cultura. Profe e investigador, hablemos un poquito de los lugares que tiene toda la ciudadanía al servicio para que vengamos y conozcamos este espacio de ciudad. Este que es uno de los fundamentales, que es la Biblioteca Departamental Carlos Castro Saavedra, está la Fonoteca Hernán Restrepo Duque, también tenemos un programa los martes y los jueves que es Cine en la Cúpula y las exposiciones que son siempre constantes en el primer piso y una invitación muy especial a todos los profesores de artística, en especial de artística, para que ellos vengan y si tienen sus trabajos, sus exposiciones con estudiantes o individuales, las puedan desarrollar acá, se les abren esos espacios también. Hablemos sobre todo de ese grupo de población que son los maestros y los estudiantes, por supuesto. ¿Qué hay en especial para ellos? ¿Hay espacios abiertos? ¿Hay una programación para ellos? Hay una programación que es desde acá del Palacio de la Cultura y lo que hemos venido proyectando en el nuevo plan de este cuatrenio, pensando en grande, piensa en grande, para cubrir los 124 municipios con programas de lectura y escritura y dándole un énfasis muy especial, según pues el dato que nos han pasado de Secretaría, para resaltar el trabajo de los 3.752 profesores de artística del departamento, para que ellos, ese trabajo que están haciendo en las instituciones educativas, tenga una transversalidad tanto en las casas de la cultura y aquí en el propio palacio. ¿Tienen alguna tarea? ¿Deben hacer algo para que puedan exponer sus trabajos? No, la idea es que nos traigan sus propuestas, nos digan cuál es el espacio que quieren y en qué fechas lo quieren hacer, y aquí tenemos los salones y toda la disponibilidad de todos los empleados técnicos y profesionales para ellos, de manera que es una invitación que queremos hacer para todos los profesores, en especial de artística, porque esto es lo que le compete a ellos en todo lo que tiene, en danza, en música, en artes manuales, en cinematografía si lo tienen, de manera que vamos a abrir varios proyectos, varias propuestas en este cuatrenio para que todos tengan esa posibilidad de alguna forma u otra hacerse presentes. Hacerse presentes, y ya sabemos todos que tenemos las puertas abiertas del Palacio de la Cultura. Por otro lado, vamos con nuestro segundo invitado de la Junta Directiva de ADIDA, el secretario general Johnny Sea López. Un caluroso saludo al magisterio antioqueño y colombiano y los que tienen la oportunidad de apreciar, debatir y difundir las vivencias y realidades del magisterio colombiano y la educación pública. ADIDA dice presente en las batallas del magisterio colombiano y la defensa de nuestros derechos. Quiero esbozar en esta entrega solamente 3 de las muchas preocupaciones que aquejan nuestro gremio y de las cuales han de sacarse las respectivas conclusiones para la construcción de una agenda de lucha. Lo primero es que ante la firma del fin del conflicto entre el gobierno y las FARC, se hace necesario adelantar la reparación colectiva de nuestra organización sindical como víctima del conflicto armado y el desplazamiento del que ha sido objeto durante estos años de padecimiento de hostilidad. Ello debe conducir, además de concebir los establecimientos educativos como territorios de paz,
a la instauración de algunas acciones y transformaciones de la escuela frente al posconflicto en la que se promueva la cultura de la paz y la convivencia en medio de la diferencia. Tendremos entonces los maestros la responsabilidad de jalonar una escuela que promueva la democracia participativa en los diferentes estamentos, una escuela respetuosa de los gustos y aficiones, sin que esto implique el bullying escolar o acciones violentas. Tendremos que buscar caminos de una escuela que articule el derecho con el deber, sin la negación de uno de ellos, que admita las diferencias políticas e ideológicas, una verdadera escuela para la paz. Un segundo tema está referido al pago de los días recuperados por el paro adelantado en el año 2001 por los maestros del departamento de Antioquia. Creemos que hay condiciones y se han cumplido todos los requisitos y exigencias como los conceptos favorables de la OIT, del Ministerio de Trabajo y de la Delegada de Asuntos Laborales de la Procuraduría General de la Nación, que en este tortuoso camino se han realizado acercamientos como la reunión tripartita entre Secretaría de Educación de Antioquia, el Ministerio de Educación Nacional y Adida FECODE, en la que el Ministerio avala el pago de estos dineros con los recursos del balance. Mencionar la reunión multipartita convocada por la Comisión Especial de Tratamientos de Conflictos ante la OIT, en la que se recomienda se devuelvan estos dineros con la firma de un acuerdo entre el gobierno departamental y Adida, por cierto, ya redactado. Pero sobre todo, el valor de la palabra empeñada de la promesa de devolución realizada por nuestro mandatario departamental en diferentes escenarios. Los maestros esperamos que la gobernación realice el pago de los días trabajados por los educadores en compensación de los días del cese de actividades y del Ministerio de Educación Nacional autorizar al Departamento de Antioquia pagar las sumas adeudadas. Y finalizo con la tardía y ambigua publicación de los prepliegos de los servicios de salud para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y sus beneficiarios en el territorio nacional. Un episodio en el que se abre un nuevo camino de anhelos y esperanzas para que los maestros y sus familias se les respete el régimen exceptuado de salud, de atención integral, sin más dilaciones que el mero goce de un servicio óptimo. Convenio en el que además deberán superarse discusiones como equilibrio del contrato, mecanismos de auditoría y de veeduría y cumplimiento de sus recomendaciones, los canales de comunicación, la salud como un derecho y no como un negocio, la figura del defensor del usuario en salud, el valor de la unidad de pago de capitación al magisterio, los paseos de la muerte y la atención oportuna de las urgencias, el debate de referencia y contrarreferencia versus la espera tediosa de la enfermedad que avanza. En fin, la terminación del conflicto de la salud para los maestros. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.